Hola amigos, bienvenidos a Ryose Comics. Aquí les traigo What If Galactus Transform. ¿Qué pasaría si Galactus transformara? Del 2025. Son 5 one-shots donde vemos a Hulk, Gambit, Rogue y más como heraldos de Galactus. Espero que les guste. La historia comienza sobre el cielo del planeta Williamian. Vemos a Bruce Banner, el heraldo de Galactus, quien vuela sobre la ciudad y, desde lo alto, les grita a los habitantes. Habitantes de Williamian, no se queden ahí parados. Deberían estar evacuando ahora mismo. ¿No lo entienden? Y luego aterriza en la ciudad y les repite su mensaje. Galactus está viniendo. El que parece ser el líder de la nación le responde que lo han entendido a la perfección. Agrega que ellos saben quién es. Bruce Banner, el heraldo, y que recibieron sus mensajes de advertencia hace ya algún tiempo. Bruce pregunta entonces por qué no están evacuando, y agrega que ya se los dijo, ellos necesitan naves coloniales pero el líder lo interrumpe y le dice que guarde silencio. Ellos no han construido esas naves, ya que los habitantes de Williamian no huyen de ninguna batalla. Bruce se lleva las manos a la cabeza y menciona que lo ha entendido. Ellos son unos idiotas. Esto hace enfurecer al líder, quien les grita a sus guardias que maten al heraldo. Y vemos como una de las armas que hay en el lugar se activa detrás de Banner y le dispara de manera directa, pero Bruce ni intenta defenderse. Y luego vemos que ni lo necesitaba, porque a pesar del humo que se ve, no le ha pasado nada. Bruce no se rinde y les dice a los otros que lo escuchen, que tal vez aún haya tiempo y que tal vez pueda ayudarlos, si solo. Pero ahora son varias las máquinas las que le apuntan y le disparan a quemarropa. Pero esto tampoco le hace nada, excepto hacerlo enojar. Porque el que se presenta delante de ellos ya no es Bruce Banner, sino Hulk, quien después de lanzar un suspiro, les dice a todos que será como ellos quieran, ya que, de una manera u otra, están eligiendo la muerte, de manos suyas o de las de Galactus. Y luego, enfurecido, se abalanza sobre ellos con un estridente rugido. Nos movemos al pasado, al planeta Tierra, varios años atrás. Vemos a Bruce Banner que se dirige a su inesperado visitante y le dice: «Te conozco, Galactus, el devorador de mundos. Tengo que admitirlo, ese es un buen título. Tenías a un tipo plateado, ¿no? Un heraldo que buscaba planetas para que tú los consumieras. Sé que has estado en nuestro planeta antes, pero Reed Richards te ahuyentó. Entonces, ¿por qué estás en la Tierra? ¿Y por qué has venido por mí?» Galactus le responde: «Me encuentro en necesidad de un nuevo heraldo, Bruce Banner. Sospecho que tú no fallarás donde otros lo han hecho antes». Pero Bruce le responde: «Sabes que Hulk no es confiable, ¿cierto?» Galactus le dice que lo sabe, pero que Hulk es poderoso y que ahí está, desperdiciado. Luego agrega que él puede darle un uso significativo a su poder. Bruce responde que no quiere que Hulk se use para nada, él solo quiere que todo eso termine. Galactus le hace una propuesta. «Entonces este será mi regalo. A mi servicio solo serás enviado a mundos que debo consumir, por lo que Hulk no causará ningún daño adicional. Y este planeta, la Tierra, estará siempre a salvo de su ira». Bruce responde que no sabe cómo más detenerlo. Él ha intentado todo y no puede seguir viviendo así. Y luego agrega: «Está bien, ¿qué demonios? Hulk en el espacio. Hagámoslo, vámonos». Al oír esto, Galactus confirma que está decidido y le lanza un rayo de energía a Bruce, un rayo que lo imbuirá de parte de su poder cósmico y lo convertirá en su heraldo. Volvemos al presente, al planeta Williamian, donde vemos a Hulk retornando a su forma de Bruce Banner y dándole la bienvenida a Galactus. «Maestro, bienvenido. Les advertí sobre tu llegada. Incluso les envié los diseños de algunas naves coloniales, pero ellos no escucharon. No se prepararon. Solo querían pelear». Galactus responde que eso no le importa en lo más mínimo, ya que esos proyectos de evacuación, lo que considera su pasatiempo,
no son de su incumbencia, a menos que interfieran con sus deberes. Y le pregunta si lo ha entendido. Bruce le responde que sí, que lo ha entendido. Su respuesta complace a Galactus, quien le dice que su hambre es inmensa y le ordena que vaya inmediatamente al planeta Elysion 3 y lo prepare para su llegada. Bruce le dice que lo hará y sale disparado hacia Elysion 3, mientras que, en el fondo, vemos a Galactus consumiendo el planeta Wilhelmian. Nos movemos a Elysion 3 y vemos a Bruce llegando al planeta. Él se muestra aliviado ya que piensa que, finalmente, ha encontrado una civilización que decidió seguir sus instrucciones, ya que ve cómo sus habitantes están embarcando una de las naves colonizadoras. Pero cuando se acerca, alguien le pregunta si sabe que esa nave colonial solo puede acomodar a una fracción de la población del planeta. Y vemos que quien ha dicho eso es Tony Stark, Iron Man, quien está junto con Carol Danvers, Captain Marvel y The Vision, 3 de los Avengers en este universo. Bruce saluda a Tony y le dice que han pasado algunos años desde la última vez que se vieron. Luego agrega que no puede decir que haya extrañado su tiempo en los Avengers, ya que siempre lo tenía a él explicándole las cosas. Carol interviene y dice que cree que lo que Tony intenta decir es, pero Tony la interrumpe y dice que lo que Tony quiere decir es que si él sacara su deprimida cabeza de su brillante trasero de cromo y los ayudara a detener a Galactus, podrían salvar a todos los Kree que viven ahí en lugar de solo algunos pocos. Bruce, sorprendido, pregunta por qué, de repente, los héroes más poderosos de la Tierra están preocupados por lo que Galactus hace con otros planetas además de la Tierra. Vision responde diciendo que los Kree y los Skrulls están en guerra y que ese mundo es un puesto de avanzada crucial para... Pero Bruce lo interrumpe y dice que ya lo entendió todo. Ellos no están preocupados por esas vidas. A ellos solo les preocupan los activos para sus jueguitos de guerra imperial. Tony lo apunta con el dedo y le recrimina que él es el menos indicado para hablar sobre eso, considerando que él es el recadero de la más exitosa máquina de genocidio ambulante y parlante del universo. Pero Bruce solo le coge del brazo y con un rápido movimiento lo lanza lejos, mientras emite su característico gruñido. Luego vemos a Tony aterrizando e intentando ponerse de pie, pero ve como Bruce, o más bien Hulk, se alista para atacarlo de nuevo. Así que Tony les dice a Carol y a Vision que necesita que lo cubran durante 60 segundos. Vision comenta que quizás sería más sabio simplemente retirarse, y esa podría ser la decisión correcta, ya que vemos como Hulk ataca nuevamente a Iron Man, pero Tony lo esquiva, mientras les repite que solo necesita 60 segundos. Luego vemos como Tony se va del lugar, seguro a buscar una manera de neutralizar a Hulk. Captain Marvel interviene y le pregunta a Hulk por qué no se calman un poco, pero él no le hace caso. En vez de eso, le pregunta si lo que fluye dentro de ella es energía cósmica, para luego agregar que a él le encanta la energía cósmica, mientras utiliza la suya propia para drenar la energía de Captain Marvel. Vision corre a auxiliarla, pero Hulk le dice que no se preocupe, para luego de llamarlo hombre de hojalata, decirle que él es el siguiente, mientras lo ataca con un fuerte puñetazo, pero Vision se hace intangible y el puño de Hulk atraviesa su pecho sin dañarlo. Hulk menciona que esa fue una movida inteligente, y luego le dice que parece que él está molesto porque tomó la energía cósmica de su amiga, así que le pregunta si le gustaría que se la devolviese a él, mientras lo ataca con la energía cósmica con su mano aún dentro de su cuerpo, dejando a Vision fuera de combate. Al ver a ambos Avengers derrotados tan fácilmente y con sus cuerpos tirados en el suelo, Hulk los llama debiluchos, pero Iron Man, quien ha vuelto, le dice que eso no es justo. Ellos hicieron su trabajo, le consiguieron sus 60 segundos, y vemos a Tony descendiendo con una nueva armadura, la conocidísima Hulkbuster, mientras que Hulk sigue enfurecido. Así que, sin decir nada, lo ataca con su energía cósmica, que lanza desde ambas manos,
pero aunque ésta impacta directamente en la armadura de Iron Man, no le hace nada. Ahí es donde Tony le informa que la vieja Hulkbuster ha sido mejorada, incorporando tecnología confiscada de Victor Von Doom, una que él llamaba arnés cósmico, lo que, básicamente, significa que él está sobrecargado y que los disparos de energía ya no son una opción para él. Hulk se queda en silencio un momento, pero luego de eso su rostro cambia y, mientras esgrime una sonrisa maliciosa, le dice que eso le parece perfecto. Luego vemos la esperada lucha de titanes, con Hulk y Tony en el Hulkbuster corriendo para golpearse mutuamente, pero terminan chocando los puños y generan una descarga de energía tal que produce una explosión devastadora que sacude el entorno y destruye estructuras cercanas al lugar. A pesar de eso, la pelea continúa. Iron Man golpea a Hulk en el rostro y luego le lanza una descarga en el pecho con ambas manos, pero no consigue derrotarlo. Y cuando es el turno de Hulk, él se mueve con una agilidad que no le conocíamos y consigue patear a Iron Man, derribándolo. Luego lo coge por el brazo y, inexplicablemente, porque podría habérselo roto o algo peor, lo arroja hacia el cielo. ¿Alguien me explica por qué lo arrojaría hacia arriba? Y si lo digo, es porque lo único que logró es que choque directamente contra la nave colonial que los habitantes de la ciudad habían construido. Y, obviamente, hace que ésta caiga y termina explotando, destruyéndose por completo. Hulk no puede creer que eso haya pasado y, viendo la armadura de Iron Man en el suelo, se le acerca y le dice que eso es su culpa, que él destruyó la nave colonial de ese planeta, la cual era su único medio de escape, y que con eso ha condenado a toda esa gente. Hey Hulk, fuiste tú el que lanzó a Iron Man por los cielos, así que no le eches la culpa de lo que tú mismo has hecho. Pero, claro, con o sin poder cósmico, Hulk es Hulk, por lo que vuelve a echarle la culpa a Tony, diciéndole que corrompe todo lo que toca. Tony, al escuchar eso, solo le responde: a ti realmente te importa lo que les pase, ¿no es así? Pero Hulk no le responde. En vez de eso, le arranca la máscara y le dice que lo acabará ahí mismo. Tony responde que tal vez debería hacerlo y que tal vez ha llegado la hora. Luego le confiesa que hicieron algo sucio con él y le dice que lo siente. Hulk le pregunta de qué está hablando y Tony le cuenta lo que pasó. Ellos lo sabían. Sabían que Galactus se lo había llevado. Él regresó a la Tierra y esa vez no tenían forma de detenerlo. Pero les dijo que los perdonaría si lo dejaban llevarse a su guerrero más poderoso como su heraldo. Así que se lo ofrecieron y, francamente, se sintieron aliviados, ya que él causaba tanta destrucción y caos, así que pensaron que quizá Galactus sería el único ser en toda la existencia que pudiese contener, que pudiese dominar a Hulk. En eso, una voz se escucha a la distancia, la voz de alguien pidiendo ayuda. Hulk voltea y, cuando la voz se escucha de nuevo, vemos que es una niña atrapada en los escombros. Así que Hulk deja a Stark, pero antes de irse, este le dice: Hulk, nos equivocamos. Ahora puedo verlo. Lamento no haberlo hecho antes. No eres un problema que haya que mitigar. No tienes que ser el monstruo de Galactus. No tienes que aceptar la muerte de toda esa gente. Tienes una elección. Y luego de escuchar esto, Hulk mira a Tony intensamente y luego se marcha del lugar en búsqueda de la niña que escuchó llorar pidiendo auxilio. Y así lo vemos, rescatando a la niña y regresando a su forma de Bruce Banner. Luego Bruce regresa donde está Tony y lo ayuda a levantarse. Ahí le confiesa que no podría haberlo salvado a ninguno de ellos. Eso es todo lo que siempre quiso, pero Galactus, él es inevitable. Y mientras vemos cómo la niña que Bruce rescató se reúne con su familia, Iron Man le dice a Bruce que Galactus no es inevitable. Eso es lo que él quiere que Bruce piense, porque solo hay una cosa realmente inevitable: Hulk no tiene quien le mande. En eso, Bruce empieza a cogerse la cabeza.
Tony, preocupado, le pregunta si se encuentra bien, pero Bruce, retornando a su forma de Hulk, le dice: «No, estoy enojado. Dile a Galactus que Hulk está yendo por él». Y lo vemos alejándose de Elysion 3 para ir a buscar a Galactus y a enfrentarse a él, pero, como ya sabemos, esta será una tarea casi imposible. Aunque la gran diferencia es que este no es Norrinrat, un ser común y corriente, sino Hulk, quien, con o sin poder cósmico, será un duro hueso de roer. La historia comienza indicándonos que estamos en los confines de la Vía Láctea. Un Galactus enorme se yergue frente a nosotros, expresando que es un ser voraz, mientras empieza a destruir un planeta con sus poderes. Frente a él vemos a Silver Surfer, quien le suplica que deje en paz a ese pequeño planeta, que, aunque está en un estado embrionario, es un cuerpo celeste vibrante, con ricos elementos y que podría contener vida más adelante. Galactus le pregunta si se refiere a vida inteligente, y Silver Surfer le dice que podría ser, o que tal vez son organismos que están a punto de obtener conciencia. Galactus sentencia que la vida potencial no es vida, pero Silver Surfer le recuerda que la vida potencial puede cambiar el futuro, que eso es el destino. A lo que Galactus responde que él es el destino. Galactus señala que, como su heraldo, Silver Surfer debería saber eso, y lo aleja de sí con un poderoso haz de energía mientras termina de destruir el planeta. Silver Surfer le pregunta si no los oye gritar, y agrega que ese mundo embrionario hubiera podido llegar a tener un futuro lleno de vida, pero que Galactus lo acaba de abortar. Bajo la mirada fija de Galactus, Silver Surfer continúa hablando y le dice que él ha surcado las olas galácticas en una búsqueda enloquecedora para apaciguar su hambre. Agrega que ha sido un buen servidor y que lo único que le pidió es que salve a los planetas que muestren señales de vida, pero que él no le ha hecho caso, por lo que considera que no tiene sentido seguir junto a él. Galactus, manteniéndose firme frente a Silver Surfer, le responde que su reclamo es intolerable y que ahora deberá buscar un nuevo heraldo, alguien que esté listo para las aventuras intergalácticas. Nos movemos a una granja de Caldecott, Mississippi, donde vemos a Anna Marie, Rogue, intentando enlazar a un caballo. Su tía Carrie le pide que la ayude con la quema de unos pastizales para expulsar a las alimañas, pero ella se niega. La tía le enseña que esa quema controlada ayuda a la plantación, pero Anna Marie le indica que debería dejar que las alimañas se defiendan. Agrega que no desea trabajar en una granja todo el día y que quiere algo de diversión, a la vez que logra enlazar el caballo. Su tía le responde que ya tuvo suficiente diversión por esa semana, pero Anna Marie le pregunta si ellos creen que la diversión puede racionarse. Su tía Carrie la amonesta por su modo de hablar y le aclara que es irrespetuosa con sus mayores, quienes la criaron. Pero Anna Marie, subiéndose al animal, le pregunta burlonamente a qué crianza se refiere, ya que su padre la odia, su madre la abandonó, así que ella se crió a sí misma. Concluye que los adultos creen que pueden domarla como ella acaba de domar a ese viejo caballo que está montando, pero que están equivocados. Regresamos con Galactus que, en medio del cosmos, le dice a Silver Surfer que, por trillones de años y después de haber tenido legiones de heraldos, la historia siempre es igual. Los heraldos comprenden su papel cósmico, pero luego pierden el control y dejan de hacerlo. Eso resulta enloquecedor. Luego agrega que puede existir nueva vida con potencial, incluso con conciencia, pero que ella no puede compararse al divino equilibrio solo alcanzado a través de Galactus. Con un puñetazo, Galactus golpea a Silver Surfer y lo envía volando a través del espacio. Su figura, cruzando el firmamento terrestre, es confundida por Anna Marie con una estrella fugaz o un cohete, y le dice a su tía que debe ir a ver dónde cayó. Esta le contesta que, si llega a escaparse de nuevo, mejor que nunca regrese. Y Anna Marie, sonriendo, comenta que por fin recibió una orden que está contenta de obedecer. Rogue cabalga a través del campo hacia el lugar del impacto.
Cuando llega, ve que Silver Surfer ha dejado un profundo cráter producto de su caída. Él está totalmente inconsciente, así que ella se baja del animal y comenta que parece que él mismo se cavó su propia tumba. Agrega que, si fuera una chica religiosa, diría que está viendo a un ángel caído. Se acerca y lo sostiene, notando que Silver Surfer aún respira y que tiene un pulso débil. Rogue le dice que no debe preocuparse, ya que ella aprendió técnicas de respiración boca a boca y reanimación en sus clases del gimnasio. Y, colocando su rostro frente al de Silver Surfer, le pregunta si se trata de alguna clase de extraterrestre. Agrega que ella nunca ha besado a nadie, pero que, aunque quizá él ya esté perdido, intentará darle el beso que le devuelva la vida. Al besarlo, Rogue siente una extraña energía que invade todo su interior. Comienza a ver imágenes de Galactus, de Silver Surfer cuando aún era Norrin Rath, y en su estado actual, y también de los Fantastic Four. Rogue descubre que inmediatamente sabe que Silver Surfer se llamaba Norrin Rath, que su amada fue Shallal Bal y que vivían en Zenla. Se pregunta cómo es que sabe todo eso, pero inmediatamente deduce que, al besar a Silver Surfer, este le pasó a ella sus poderes y sus recuerdos. Rogue se acerca de nuevo a Silver Surfer y le dice que entiende que él tuvo una vida injusta, que su jefe, Galactus, le quitó a su amada, su vida y hasta su planeta, y que él, junto a los Fantastic Four, salvó la Tierra en una oportunidad. Rogue le agradece por su papel como salvador del planeta y se sostiene en un árbol, ya que la energía que ingresó en su cuerpo luego del beso la volvió algo inestable. Nota que puede sentir, además, que Galactus la está atrayendo hacia él de alguna manera, pero que eso implica que éste quiere darle el mismo papel de Silver Surfer, robándole su vida y su destino a cambio de una misión que ella no desea. Nos movemos a otro lugar, donde vemos a The Watcher, quien puede observar todo lo que sucede en el multiverso y que toma nota de los acontecimientos trascendentes como este que acaba de ocurrir. The Watcher señala que se trata de Anna Marie de Mississippi, quien se escapaba con tanta frecuencia de su casa que sus padres le pusieron el apodo de Rogue. Describe que sus poderes latentes de mutante para absorber la vida de otros seres se acaban de despertar con ese beso a Silver Surfer, iniciando una divergencia en su futuro. Ella se habría unido a una hermandad de mutantes malvados, convirtiéndose en una supervillana. Y allí se muestra una Rogue en medio del espacio, vestida con un traje nuevo, verde y plateado, quien le habla a Galactus, diciéndole que entiende cuál es la misión que él cumple en el cosmos, similar a controlar las plagas y animales del campo para que no destruyan las cosechas, pero a una escala mucho mayor. Entonces le recuerda que a ella no pudieron doblegarla ni su padre, ni la escuela, ni su tía, y que él está muy equivocado si piensa que podrá hacerlo. Desafiante, lo reta, diciéndole: Big G, comienza el juego. Nos movemos de vuelta a la Tierra, al Blackbird de los X-Men, en donde están Wolverine y Storm. Storm observa a Rogue surcando el espacio y le consulta a Wolverine si él también ha visto a ese ser volar a toda velocidad, agregando que le inspira un sentimiento extraño, como si acabara de perder a alguien querido. Wolverine le responde que también ha sentido lo mismo. La voz de The Watcher indica que la providencia cambia y que Rogue podría haber sido parte de los X-Men, convirtiéndose en una heroína y encontrando el amor en otro mutante, Gambit. Nos movemos a Nueva Orleans, donde Gambit está jugando a las cartas con otro hombre. Este señala que está cruzando el cielo una estrella fugaz y le pregunta a Gambit si estará a punto de tener suerte en el amor, a lo que Gambit responde que no ha conocido a ninguna chica que pueda retenerlo y que lo de la estrella se sintió más bien como un barco que pasó cerca, pero al cual nunca se subió. Concluye diciendo: mala suerte en el amor, pero buena suerte en el juego, mostrándonos que tiene una reina y un rey de corazones. En otra parte del mundo, Destiny y Mystique ven también la luz de Rogue en el cielo.
Destiny expresa que un nuevo mutante acaba de saltar de su destino a otro diferente y que, con eso, perdieron a alguien a quien podrían haber llamado hija. Mystique se sorprende y responde que no imagina a una hija de ellas dos. Destiny concluye reconociendo que, aunque es ciega, puede ver un futuro que se perdió. De vuelta en el espacio, la nueva Rogue se enfrenta a Galactus, diciéndole que le robó su destino legítimo para convertirle en testigo de un genocidio sin fin. Galactus le informa que, como su heraldo, ella tendrá el privilegio de participar en el proceso del equilibrio celestial. Rogue no se detiene con su reclamo. Le dice a Galactus que pare con ese asunto y que ella entiende perfectamente el concepto, pero que eso no significa que esté de acuerdo con él o que piense someterse a sus órdenes. Y lo llama otra vez Big G, preguntándole burlonamente si puede llamarlo así. Galactus, obviamente, le dice que no. Rogue le consulta, además, si lo que quiere de ella es que le busque planetas que pueda devorar cada día, en un círculo interminable durante toda la eternidad. Le informa que su anterior heraldo, Silver Surfer, quedó hecho una ruina luego de su caída, y que él no puede sobornarla con un traje llamativo o con poderes ostentosos. Al mismo tiempo, mientras manipula los restos de los seres del planeta que Galactus destruyó cuando estaba con Silver Surfer, le comenta que tiene la sensación de que esos bichos pueden comunicarse, como los hongos a través de sus raíces o como las hormigas que, mediante sus antenas, se informan unas a otras dónde está la comida. Rogue continúa desafiando a Galactus, afirmando que esos seres del planeta destruido se comunicaban de maneras secretas, a través de vibraciones y colores, pero que él los masacró a todos. Ni siquiera dejó una pareja para que la especie subsista. Irritado, Galactus informa que debe alimentarse en ese instante y que Rogue, como heraldo, tiene la obligación de hallar un... Pero Rogue lo interrumpe, diciéndole si lo que quiere es que le busque un planeta como bocadillo, y preguntándole después si acaso es un niño de 3 años haciendo su berrinche, para luego golpearlo en el rostro, mientras le cuenta que conoce a bebés que controlan sus impulsos mejor que él, y que recién comerá cuando ella le encuentre un planeta lleno de energía, pero sin vida. Cada vez más furioso, Galactus le exige que se limite a obedecer cuando habla Galactus, a lo que Rogue responde de modo burlón, preguntándole por qué habla de sí mismo en tercera persona, como todos los demás estúpidos. Como si fuera poco, agrega que esa rutina de destruir y saquear es muy medieval y que es hora de que madure. Galactus logra atrapar a Rogue con su mano y ella se queja del dolor, diciéndole que no la aplaste y que aceptará la propuesta. Le cuenta que ella alguna vez tuvo un perro difícil que le recuerda a él, porque ignoraba la comida para mascotas que ponía en su plato y le robaba la carne del suyo. Además, señala que, a veces, no importa cuánto les enseñes, algunos perros callejeros nunca aprenderán a comportarse en un hogar. Ya liberada, Rogue expresa que es el momento de salir a buscar un bocadillo para llenar esa gran barriguita de bebé. En verdad, mientras habla, Rogue piensa que Galactus es muy grande para ser derribado, pero que ella tiene un truco que mostrarle. Recuerda que su madre una vez le dejó una enseñanza. Si no quieres quedarte en un trabajo, no lo hagas bien. Así que piensa en hacer mal las tareas que Galactus le encargue para que la despida. Poco después, vemos a Rogue ofreciéndole un planeta a Galactus para que lo devore, mientras piensa que Silver Surfer nunca se hubiera atrevido a darle un planeta como ese, ya que hay unas terribles bestias dormidas en su núcleo. Reconoce que Silver Surfer era noble en cierta medida, pero ella no tiene esos escrúpulos, así que avanza con el engaño. Y cuando vemos a Galactus acercarse al planeta para devorarlo, de él emergen unas enormes bestias parecidas a dragones que echan fuego contra Galactus. Pero, en medio del ataque de los dragones, quienes intentan quemarlo, y de Rogue, que contribuye golpeándolo en donde puede, vemos a Galactus gritándole a Rogue que cómo se atreve a intentar engañarlo.
y continúa con su discurso. Galactus le recuerda que lo conoce todo, que puede ver dentro de los pensamientos de Rogue y, mientras se deshace de las bestias que lo atacaban, le dice a Rogue que él le permitió revelar su traición. Golpeándola, agrega que le señalará cuál es el lugar al que pertenece y que disfruta viendo a los insectos zumbando hasta que llega el momento de aplastarlos. Concluye que a Rogue le queda poco hilo en el carrete y la golpea con ferocidad. Nos movemos a The Blue Area of the Moon, la zona azul de la luna, donde está la ciudadela de Uatu, The Watcher, quien siente que Rogue se acerca. De hecho, Rogue atraviesa, gracias al golpe de Galactus, la pared exterior de la ciudadela. Uatu le da la bienvenida y le informa que vio cómo la gravedad de lo que Galactus es ha eclipsado su mente. Luego le cuenta a Rogue quién es él y que, si bien no tiene permitido interferir en los acontecimientos, sí está habilitado para contarle una antigua parábola. Los monjes budistas de la Tierra barren el camino que tienen por delante antes de dar un paso, ya que no desean arriesgarse a pisar ni a una pequeña hormiga. Eso es nobleza, dice Uatu, y la nobleza no es la forma de Galactus. Agrega que Galactus consume objetos y fuerzas de gran poder, y que la destrucción de todo ello estimula el nacimiento de nuevos mundos y universos. Rogue se pone de pie y le dice a Uatu que entiende eso, que Galactus no es como el ganado masticando el mismo bocado una y otra vez, pero que ese rol de heraldo la volverá loca. Y le pregunta si él y los demás seres poderosos de la galaxia creen que la vida de los más humildes no tiene valor. Uatu le responde que algunos conceptos se debaten en niveles superiores a los humanos, pero que un buen heraldo de Galactus puede recurrir a su ingenio para atemperar su carácter. Uatu continúa con su discurso. Dice que los heraldos, por millones de años, pero Rogue le interrumpe, diciéndole que a él y a Galactus les gusta hablar usando números enormes, pero que a ella no le impresiona eso. En cambio, sí la conmueven los números pequeños, como salvar la vida de un niño o rescatar a un conejito de las llamas. Mientras barre, Uatu agrega que Galactus tuvo antes algunos heraldos muy crueles que cumplían su voluntad sin pestañear. Lo que le brindas hoy a Galactus es rebeldía, dice Uatu. Usa tu poder con sabiduría y Galactus aprenderá de ti. Rogue observa cómo las hormigas se dispersan mientras Uatu maniobra la escoba, pero también cómo otras se le suben por el cuerpo. Uatu concluye que Galactus, como todos los grandes seres, puede sentirse solo, y le sugiere a Rogue que lo rete. Incrédula, Rogue le dice que no está en sus planes retarlo, pero que, en cambio, tiene unos movimientos interesantes que piensa utilizar, y se marcha, diciéndole a Uatu que el gran bobo la está llamando. Galactus atrae a Rogue nuevamente hacia él. Ella le dice que ya entiende la situación. O elige seguir el camino de Galactus o se va volando por la autopista. Y ella elige la autopista. Luego agrega que, si él insiste en esclavizarla, ella no le dará el gusto de ser su entretenimiento. Nunca la verá alegre o con espontaneidad, sino que solo la verá triste. También añade que ella podría absorber todos los poderes de Galactus con un único toque, obligándolo a sumergirse en una continua huelga de hambre. Pero Galactus la sorprende respondiendo que, por su valentía, se ha ganado una recompensa y que si quiere, puede tocarlo. Mientras Rogue se quita un guante, Galactus le comunica que ella echará un simple vistazo y que podrá ver qué sucedería si, como acaba de decir, Galactus se sumergiera en una huelga de hambre. Y, cuando acaba de hablar, el dedo de Galactus se encuentra con el de Rogue, para luego observar las imágenes de un universo decadente, muerto y destruido. La voz de The Watcher indica que, si Galactus no consume planetas, no surgirán nuevas estrellas ni crecerán nuevos universos.
la energía cósmica se irá consumiendo en un proceso inverso al del Big Bang, hasta hacer desaparecer el universo, y la vida se extinguirá para siempre, quedando tan solo un espacio vacío sin fin. Rogue confiesa que siente dolor en Galactus, y que su rol como devorador de mundos no le resulta inofensivo, ya que, si bien está en la cima de la cadena de seres poderosos, en verdad está solo. Una afligida Rogue escucha ahora a Galactus, quien le dice que ella tiene la posibilidad de elegir su propio camino. Y, sonriendo, le dice que hable con sinceridad y le pida un deseo, así como el Silver Surfer una vez le pidió que perdonara la Tierra. Ella le cuenta que cuando cogió a las criaturas del planeta que consumió y que Silver Surfer trató de salvar, pudo sentir sus mentes, y que así fue como comprendió que consumir un planeta es destruir su cultura. Cada población, cada tribu, cuando pierde sus rituales, su idioma, su música, es una pérdida para el cosmos. Rogue, entonces, se sincera ante Galactus, diciéndole que su tía le contó una vez la historia del Arca de Noé, en la que se salvó a una pareja de cada animal de la tierra de una terrible inundación. Ella está dispuesta a ser su heraldo y a darle los mundos que necesita devorar, pero con la condición de que pueda elegir a 2 ejemplares de cada especie para salvarla. Galactus acepta, expresando que le parece una propuesta entretenida, y pregunta: ¿a cuáles elegirá salvar mi heraldo de cada especie? Y que en esa decisión de quién vive y quién muere, ella comenzará a comprender la misión de Galactus. Terminamos viendo a Rogue diciéndole a Galactus que está de acuerdo. Ella no puede culpar al viento cuando viene un huracán. Tampoco culpará a un tornado por destruir pueblos, o a los incendios o a las inundaciones por el daño causado, y acepta que Galactus es como el clima celestial, una suerte de quema de rastrojo para la nueva cosecha. Agrega que pueden trabajar juntos, siempre que él no rompa su promesa de construir un arca como la de Noé. Galactus le responde que habló bien, y que él eligió un heraldo para saciar su hambre, pero que este heraldo le aportó también una medida de control a su poder omnipotente. Finalmente, mientras realiza su tarea de servir a Galactus, vemos a Rogue llorando, cuestionándose si será lo suficientemente fuerte como para soportar esa vida de muerte y destrucción por toda la eternidad, así como también preguntándose qué vida, qué amor y qué familia perdió por culpa de terminar involucrada en ese maldito destino. La historia comienza con alguien quien nos cuenta sobre Remy LeBeau, Gambit, mutante, X-Man, el ladrón con el corazón de un héroe. Pero, en este momento crucial, Gambit es una cosa por encima de todo lo demás, un traidor. Manipulado por los siniestros planes de otro, las acciones de Gambit llevaron al asesinato de los inocentes Morlocks, una masacre mutante sin precedentes. En este punto más bajo, esta culpa, esta pérdida, que encontramos a Gambit ocultándose de los X-Men, el equipo que algún día lo definiría. Pero nada es seguro en la gran extensión cósmica. Y comprendemos que quien nos cuenta esto es Uatu, quien se presenta como Uatu the Watcher, testigo de todo lo que es, o podría ser. Y agrega que lo que viene a continuación cambiará el universo para siempre, si tan solo nos atrevemos a preguntar, ¿What if? Me parece interesante cómo empieza este número, porque en el anterior no salió Uatu, fanservice para los que también ven las series animadas, supongo. Luego vemos cómo Gambit es teletransportado ante la presencia de Galactus, quien le dice: Hijo de la Tierra, has sido elegido para una tarea muy especial. Soy Galactus, el devorador de mundos, y en este momento has sido llamado para servir a mi causa. Me ayudarás, y a cambio serás dotado con un potencial más allá de tu imaginación, el poder cósmico. Levántate, ahora dime, ¿aceptas tu nuevo rol?
Gambit, sin dudarlo un segundo, acepta. Fue entonces cuando sintió por primera vez la esencia del universo fluir a través de él. Ya no estaba atado a su pasado. Se había convertido en algo más grande, algo que debía temerse, un heraldo de Galactus. Galactus le dice a Gambit que se despida de su mundo natal, ya que hay mucho por hacer. Sin embargo, Gambit se resiste a abandonar la Tierra tan rápidamente, ya que aún tiene asuntos pendientes y errores que debe corregir, por lo que ahora, con el poder que posee, está decidido a hacer algo al respecto. Uatu nos cuenta que la habilidad mutante de Gambit para cargar cualquier objeto con energía cinética fue aumentada a niveles cósmicos, con lo que se aseguró su escape. Luego, con una velocidad inimaginable, huyó de la nave de Galactus, Taa-2. Finalmente tenía una oportunidad para vengarse de aquellos que lo traicionaron en la Tierra. Pero incluso con esas nuevas habilidades, pocas criaturas son rivales para el poder de Galactus o sus ejércitos. Ahí vemos cómo Galactus ordena que desaten a los Punishers, los castigadores. Gambit nota algo aproximándose en el espacio y se da cuenta de que tiene a varios perseguidores. Al verlos acercarse, comenta con ironía que parece haber ganado algunos admiradores, así que se prepara para poner a prueba sus nuevos poderes cósmicos y lanza una poderosa ráfaga de energía sobre sus atacantes. Luego, asombrado por su propio poder, grita emocionado al descubrir que es capaz de hacer eso. Pero los Punishers continúan avanzando, sin intención de rendirse. En eso, uno de ellos lo coge por el cuello, pero Gambit reacciona rápidamente y le dice que será mejor que mantenga su distancia o recibirá una descarga que jamás olvidará, para luego cargarlo de energía cinética, haciéndolo explotar. Luego se da media vuelta y se dirige a los demás, a quienes les pregunta quién es el siguiente que quiere probar suerte con él. Pero los Punishers no se amedrentan y se abalanzan sobre él para capturarlo. En eso, Galactus detiene a Gambit en medio de la batalla con un simple «¡Basta!». Gambit, sorprendido, protesta diciendo que no está dispuesto a recibir órdenes, ya que ya ha sido manipulado antes y se juró no volver a pasar por lo mismo. Pero Galactus le explica que él no comprende la magnitud de la tarea que se le ha asignado, por lo que Gambit le pregunta por qué necesitaría a una rata de pantano como él. Galactus le responde que requiere sus habilidades especiales, ya que robará un planeta para él. Volvemos con Uatu, quien nos cuenta que, una vez en cada gran era de la historia del universo, una galería privada abre sus puertas a un exclusivo grupo de luminarias. Imperceptible para nosotros dentro de nuestra ubicación en la realidad, este museo único le pertenece a nada más y nada menos que a Tanilir Tiban, The Collector, el coleccionista, uno de los ancianos del universo. Uno de sus asistentes le anuncia la llegada de sus invitados, lo que The Collector considera perfecto, e instruye a sus asistentes para que traten a los invitados con la máxima de las atenciones, subrayando lo raro que es que él ofrezca tales eventos, y añadiendo que deben garantizar un evento placentero, pues lo que hacen no es poca cosa. Uatu nos cuenta que The Collector ha acumulado una vasta colección de objetos, armas y criaturas de todos los rincones del espacio conocido. Su colección es tan poderosa que casi hasta podría rivalizar con el mismo Galactus. Sin embargo, su tesoro más valioso es un planeta entero, un mundo de especial importancia, cuidadosamente oculto. Galactus sabe que, si intentara recuperar este planeta por la fuerza, The Collector no dudaría en destruirlo. Así que ese trabajo es diferente y requiere de algo de encanto. Luego vemos a Gambit llegando a la reunión y apenas hace su aparición, comenta que no ha asistido a una fiesta así desde que estuvo en Nueva Orleans. Ahí vemos a Moondragon, Gamora, Deadbird, Adam Warlock, Pip the Troll, Hepzibah, Chot, Drax, Gladiator, Ronan, Raza, Blue Diamond, Quasar, Kurt, Manta,
Smasher, Jack of Hearts, a alguien que creo que es Corsair de joven y a alguien que no identifique, la de la esquina superior derecha. Si sabes quién es, dímelo en los comentarios. Gambit, al ver a Hepzibah, comenta que en su planeta de origen no tienen zorrillos tan atractivos como ella. Así que se presenta como Gambit y luego le pregunta por su nombre. Pero el que creo que es Corsair se la lleva, dejando a Gambit con los crespos hechos. The Collector luego se le acerca y le dice que puede ver que él está buscando compañía, por lo que se ofrece a ayudarlo con eso. Bueno, no creo que esa sea exactamente la clase de compañía que Gambit estaba buscando, pero es lo que hay. Luego se presenta como The Collector y le da la bienvenida. Gambit empieza a presentarse, pero The Collector lo interrumpe y le dice que sabe quién es, ya que él hace sus deberes, para luego llamarlo por su nombre de pila, Remy, pero Gambit le dice que solo lo llame Gambit. The Collector le pregunta si su jefe también ha venido, pero Gambit solo le dice que su empleador le ha confiado un asunto especial. The Collector comenta que puede imaginarse lo que es, a lo que Gambit le responde que apuesta que puede. The Collector continúa y le dice que sabe que el poderoso Galactus no envía sus heraldos por nada que no sea importante. Luego agrega que parece que será una larga noche y le pregunta a Gambit por qué no resuelven ese asunto más tarde. Gambit responde que él tiene todo el tiempo del mundo, ya que ha escuchado que ahora es inmortal. Luego añade que tendrá que darse un tour por el lugar por su cuenta, o tal vez encuentre un guía y algún lugar privado, mientras posa sus ojos en una mujer que aparece por ahí. Les juro que la busqué, pero no la encontré. ¿Alguien sabe quién es? Por el cabello y los zapatos de taco se parece a Diamondback, pero ella no tiene nada que ver con The Collector. Les contaré sobre mi otra teoría después. Como era de suponerse, Gambit se enrolla con esta tipa y los vemos por ahí, a escondidas de todos, en una sesión de besos y abrazos. La mujer exclama que nunca se había sentido tan llena de energía, le interrumpe Gambit. Ella le dice que esa es la palabra correcta, pero Gambit está más preocupado por saber qué hay allí, así que se lo pregunta. Ella le cuenta que esa es la galería de The Collector y que él ha estado añadiendo cosas durante eones. Gambit comenta que parece un poco acaparador, pero luego recuerda que, en su hogar, también hay mucha gente así. Ella agrega que los mundos y los imperios viven y mueren, a menudo sin que sea su culpa. Pero cuando se van, ¿quién los recordará? Así que ese es su deber, su carga: catalogar, proteger y mantener lo que inevitablemente terminará perdiéndose. Mientras observa un contenedor donde se ve a un hombrecito verde con cabello marrón y peinado de los Beatles, Gambit comenta que parece que a algunas de sus adquisiciones no les gusta mucho estar encerradas y ocultadas, pero la mujer le dice que no son todas y que solo las adquisiciones sin importancia están ocultas en las bóvedas. Gambit encuentra eso muy interesante, pero ella se aparta de él y le dice que debe irse, ya que cree que The Collector debe estar preguntando dónde está. Gambit le pide un último beso para el camino, y luego de que ella se va, comenta que necesita un refresco para bajarse la temperatura. Yo diría que necesita una ducha fría. Pero a lo que iba, quizá esta mujer sea la adaptación de Karina, la ayudante de The Collector en el MCU. Recordemos que hasta ahora ella no ha salido en los cómics. Si tienes otra teoría, dímela en los comentarios. Mientras explora, Gambit comenta lo curioso que resulta que The Collector se haya construido una prisión para sí mismo. De repente, unos guardias le advierten que no está autorizado a estar en esa sección. Gambit les pregunta si ellos son los porteros del lugar, pero los guardias simplemente le ordenan volver a las festividades. Gambit les pregunta, ¿quién? ¿Moi? Y ellos le repiten la indicación: retírate del Records Atheneum inmediatamente. Gambit los ataca
y dejándolos inmóviles, les dice que él no sabe qué significa esa otra palabra, pero que records o registros suena como exactamente donde él quiere estar. Una vez dentro, Gambit menciona que, de donde viene, si uno quiere encontrar las cosas más valiosas que se guardan, debe buscar en los libros. Así que se dirige a la gigantesca computadora que hay en el lugar y le dice que le enseñará qué tiene de especial este planeta, a las buenas o a las malas, pero la computadora solo le responde que él no tiene acceso a esa información. Gambit saca un par de cartas energizadas mientras comenta que pensaba que las máquinas en esa parte del universo eran más inteligentes. Pero antes de que pueda hacer algo, una voz lo detiene. Y vemos que es The Collector, quien ha llegado al lugar y le advierte que, si destruye sus registros, nunca encontrará lo que busca. Pero Gambit le responde que él ya averiguó dónde está su estúpido planeta, que esa fue la parte fácil. Él solo está intentando averiguar por qué significa tanto para él. Luego, señalando una esfera azul que se encuentra rodeada de otras en lo alto del lugar, como si fueran adornos, le comenta a The Collector que su más preciada posesión está justo allí, toda arreglada, reducida y en exhibición, y que apuesta a que sus invitados ni siquiera se han dado cuenta, para luego exigirle que le diga qué está pasando allí. The Collector le cuenta la historia. Hace mucho tiempo, Galactus fue un mortal en el planeta Ta, imperfecto, normal. Él escapó de su universo moribundo y, en el Big Bang, se convirtió en lo que conoces hoy, un poder más allá de la comprensión. Nunca pude conocer a Ta, pero nunca pude dejar de preguntarme cómo sería ese lugar. El mundo que dio origen a un dios. El único mundo por el que alguna vez se preocupó el devorador de mundos. Volver atrás en el tiempo y conocer a Ta no era posible, pero pensé que podría construir una nueva. Así que les encargué a los mejores artesanos cósmicos hacer lo imposible, recrear un planeta perdido hasta los detalles más pequeños. Luego de escuchar eso, Gambit le dice que le parece bastante mezquino que él esté ocultando a Galactus su antiguo hogar, pero The Collector no está seguro de eso. Luego menciona que es por eso que Gambit está allí. Galactus quiere ese planeta, pero no puede tenerlo. Gambit comenta que, de donde viene, hay un dicho que dice que todo el mundo tiene su precio, pero The Collector le responde que él no, ya que eso es algo personal. Luego agrega que su poder no lo intimida y le advierte que si hace un movimiento, destruirá el planeta y a todos los que están allí en un instante. Gambit, con sarcasmo, comenta que él es muy hospitalario, pero The Collector no le hace caso, se da la media vuelta y se va, diciéndole que espera que disfrute del resto de la velada y pidiéndole que lo disculpe, ya que tiene una fiesta que atender. Pero Gambit no se da por vencido, así que comenta que, aunque no puede negar que esa es una fiesta impresionante, él ha visto algunas áreas en las que podría contribuir con algunas mejoras. Luego vemos explosiones ocurriendo en diferentes áreas de la estación espacial en donde están, y a Gambit burlándose de The Collector, dándole gracias por la invitación. Viendo cómo todo se derrumba a su alrededor, The Collector no tiene más remedio que detenerse de golpe y lo maldice por lo que ha hecho. Pero Gambit tiene la cortesía de explicarle lo que acaba de hacer. Como su poder es cinético, todo lo que tuvo que hacer fue enviar unos cuantos pulsos a través de su elegante estación espacial, uno por uno, y le fue muy fácil descubrir qué está funcionando y qué no. Hay un montón de piezas movibles en una nave tan grande como esa, así que solo tuvo que cargar las bóvedas, acelerar la energía cinética de algunas cerraduras, ralentizar la velocidad de otras, destruyendo todas, completamente todas, sus defensas, y de paso, liberando a todos sus prisioneros. The Collector se enfurece y le dice que no tiene idea de lo que ha hecho, y que eso debe terminar, por lo que lo amenaza de muerte y se le lanza encima para atacarlo.
pero se queda congelado en el aire sin poder moverse más. Sorprendido, le pregunta a Gambit por qué no puede moverse, y éste le responde que él ha estado robándole la energía cinética desde el momento en que llegó a ese lugar. Y luego le pide que se quede quieto, ya que su papá Galactus está viniendo a recolectar ese adorable planeta suyo. Y dicho y hecho, Galactus aparece delante de ellos y le pregunta a su heraldo si ya ha completado su tarea. Gambit le responde que sí, y que tiene a su mundo con él, sano y salvo, y que además de eso, envolvió al Collector en papel de regalo para él. The Collector le pide que tenga misericordia de él, pero Galactus solo le responde que él ha interferido en sus asuntos por última vez. Luego le pide a su heraldo que le entregue su mundo, a lo que Gambit le responde: «Verás, el asunto con eso, G. Siempre se dice que nunca apuestes contra la casa, pero en este caso creo que tengo la mano ganadora. The Collector hizo su propia TA, pero no tiene nada dentro. Puedo sentir la energía cinética y este mundo está vacío, muerto. No es más que un adorno navideño». Te engañó. Uatu interviene y nos cuenta que en ese momento Galactus pensó en su vida pasada, en sus pérdidas, y que, con un dolor que se extendió durante 1000 millones de años, lamentó lo que pudo haber sido. The Collector intenta justificarse y le dice a Galactus que eso fue solo para divertirse un rato, que nunca quiso. Pero Galactus lo interrumpe y le dice que lo condenará al mundo impostor que creó y que lo agregará a su colección para siempre. Y luego ataca al Collector con un rayo que dispara desde sus ojos, aprisionándolo. Luego de eso, Gambit se dirige a Galactus una vez más y le dice: «Si puedo decir algo, Galactus, creo que tú y yo tenemos algo en común. Me parece que extrañas de dónde vienes. Tal vez en algún lugar dentro tuyo sientes remordimiento. Yo definitivamente lo siento. Pero lo que sé es que lo que se ha perdido, perdido está. No hay marcha atrás». Y mientras vemos el rostro imponente de Galactus ahí, enfrente de Gambit, escuchamos que le dice: «Heraldo, te libero de tu deber». Gambit no puede creer lo que ha oído, pero Galactus se lo repite: «Me has servido bien, así que ahora eres libre». Luego vemos a Gambit alejándose de ese lugar y de Galactus atravesando el espacio a gran velocidad, y escuchamos a Uatu decir: «Gambit sabía que nunca podría expiar lo que había hecho, pero nunca dejaría de intentarlo. Él tenía mucho que aprender sobre sus nuevas habilidades, cómo sacarles el máximo provecho, cómo seguir adelante. A todos los seres del universo se les da una elección, y con suerte, quizá uno pueda cambiar las reglas del juego». Y vemos cómo Gambit llega a un mundo inhabitado y utiliza sus poderes para crear una flor. Fin. La historia comienza con alguien que nos cuenta que, a menudo, las batallas más grandes, las luchas que más nos impactarán, suceden justo fuera de nuestro alcance. Luego vemos a Galactus luchando contra Khonshu en una lucha de titanes. Galactus le dice a Khonshu que nunca pensó que un dios fracasado rechazaría la oportunidad de ascender a alturas aún mayores, como el heraldo de Galactus, a lo que Khonshu le responde al devorador de mundos que él lo subestima y que confunde su ansia de poder con algo más, con disposición a servir. Pero eso es algo que Khonshu nunca aceptará. Luego Khonshu lo ataca y vemos a Galactus pensar que eso que siente, ese sentimiento, es diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes y preguntarse si acaso eso es dolor. Pero inmediatamente Galactus se recupera y golpea fuertemente a Khonshu, mientras le pregunta cómo se atreve a desafiarlo. Luego agrega que quizá fue un error pensar que un simple dios terrestre podría ser capaz de comprender el honor de servir como el heraldo de Galactus, pero Khonshu, desde el piso, le responde que se equivoca. Lo que le ofrece no es honor, es una maldición,
lo que hace que Galactus se enfurezca aún más y mientras le grita que se calle, lo pisa en la cabeza. Galactus luego le dice que buscarlo fue un error. Sus esperanzas eran altas, pero él no estaba preparado para ese honor. Pocos son dignos de ser su heraldo. Incluso aquellos que le han servido deshonran el pasado a su servicio. Mientras vemos cómo Galactus continúa pisoteando a Khonshu, se nos cuenta que, por lo general, los dioses no están preparados para la muerte. No es algo a lo que estén acostumbrados. Es incomprensible para ellos. Sin embargo, durante los momentos finales de Khonshu, él tiene un pensamiento persistente, casi como un deseo: traer a quien le fue el más leal de todos, a su puño, a este lugar, el de su batalla final, y encomendarle una última tarea. Ahí vemos a Khonshu completamente derrotado y agonizando, quien le dice a Moon Knight que, por favor, lo vengue. Nos movemos a Lower East Side, en Nueva York, y nos encontramos con Moon Knight, quien dice: mi nombre es Mark Spector. Algunos me llaman un soldado a sueldo. Mis enemigos me llaman mercenario. También soy el millonario playboy Steven Grant o el taxista de Nueva York Jake Lockley. Pero lo más importante es que soy Moon Knight, un vigilante, protector de los viajeros y el puño de Khonshu. Sin embargo, ahora mismo soy todas esas cosas. Luego vemos como un criminal intenta robarle su bolso a uno de los transeúntes, pero Moon Knight interviene golpeando al ladrón y derribándolo. La víctima le da las gracias a su salvador, pero Moon Knight lo insta a regresar a casa y promete alertar a la policía sobre el incidente. Moon Knight también piensa que está llegando tarde. Marlene le contó que Frenchie había organizado una fiesta en la mansión Grant, por lo que necesita volver al taxi de Lockley y apurarse si quiere llegar a tiempo. Pero en eso se coge la cabeza y empieza a gritar de dolor ante la mirada sorprendida de la persona que salvó, quien le pregunta si se encuentra bien. Mientras trata de mantenerse en pie, le asegura al hombre que está bien y le agradece por su preocupación, agregando que solo necesita volver a casa. El hombre le reitera su agradecimiento y comenta que los héroes a veces son malentendidos, pero que él lo ha ayudado enormemente. Sin embargo, Moon Knight solo puede pensar en su dolor. Un dolor inexplicable como nunca antes había experimentado, pero los ecos, las secuelas, son extrañamente familiares. El dolor regresa con más intensidad, acompañado de una visión de las estrellas mismas, de una figura elevándose a través del cosmos, del sabor de un poder inimaginable y del destello de una muerte espantosa. Me siento como si estuviera siendo desgarrado, como si me arrastraran a través de los espacios que existen entre los momentos en el tiempo. Una mirada profunda a lo desconocido. Sintiendo que algo extraño le sucede a su cuerpo, le pide al hombre que se aleje de él y luego se desvanece, para luego aparecer en un lugar diferente, un lugar oscuro, como un desierto, y piensa: mis ojos se abren y estoy en otro lugar, lejos pero también familiar. Es entonces cuando lo veo a él, ahí, tirado, destruido y derrotado. Khonshu nunca me había parecido más humano. Ahí vemos a Khonshu, quien, haciendo un último esfuerzo, pronuncia estas palabras: Mark Spector, mi puño, mi última esperanza. Pero eso es todo lo que sale de la boca de Khonshu. Luego solo hay un silencio sepulcral y Moon Knight piensa: y así, simplemente se fue. Pocas cosas son más inquietantes que presenciar la muerte de un dios. Una de esas cosas, sin embargo, me está mirando directamente. Y vemos que Galactus aparece frente a él y le dice que Khonshu está muerto. Luego se presenta como Galactus, le revela que está hambriento y le cuenta que su dios falso rechazó su llamado, el privilegio de ser su heraldo, y que, aunque pocos han sobrevivido a tal experiencia, él pudo darse maña de convocarlo a él,
un hombre mortal, alguien que vive de la violencia y la venganza. Así que le pregunta qué tiene que decir que pueda convencerlo de que perdone a ese planeta. Moon Knight piensa: ahora entiendo por qué Khonshu me convocó. No para salvarlo a él, sino para salvar a todos los demás. Así que le dejaré a Steven Grant, encantador, convincente y adinerado, que tome el control de la situación. Y rezaré. Luego vemos a Moon Knight respondiéndole a Galactus y diciéndole que Khonshu lo convocó para hacer lo que él no pudo, para servirle como su heraldo y salvar a ese planeta de su furia. Agrega que puede ayudarlo, ya que él es un buscador y un viajero por naturaleza, y le pregunta por qué debería conformarse con las obras cuando él puede encontrarle un banquete adecuado, y finaliza pidiéndole que le deje enmendar el error de Khonshu, prometiéndole que no le fallará. Galactus, luego de escucharlo, le responde: muy bien, Mark Spector, Moon Knight. Dejaré que tus palabras se conviertan en ley, que tus creencias se conviertan en poder, que tu propio espíritu se convierta en el mío, como el heraldo de Galactus. Y vemos cómo Galactus usa su poder para imbuir a Moon Knight de parte de su poder cósmico y luego decirle: ahora ve, encuentra otro planeta adecuado para mis necesidades, porque estoy hambriento. Pero toma mis palabras en serio, Moon Knight. Ten en cuenta esta advertencia. Si fallas, nada podrá salvarte a ti o a tu planeta de la ira de Galactus. Luego vemos a Moon Knight alejándose rápidamente de ahí, atravesando el espacio a velocidad que nunca imaginó posible, mientras piensa: puedo sentir todo. El poder fluyendo a través de mí es diferente a todo lo que haya conocido. Estoy conectado al propio tejido del universo, pero también me siento desestabilizado y en pánico. Khonshu me convocó como su último recurso para salvar la Tierra, para encontrar otro planeta poblado que Galactus pueda consumir. Siento mi mente, mi propio ser, desvanecerse, convirtiéndome en nada y todo al mismo tiempo. Soy un pecador, he matado antes, he andado por un sendero complicado, pero incluso así no puedo convencerme de sacrificar a un mundo entero. O puedo hacerlo. Pero en medio de sus divagaciones, Moon Knight es atacado por un rayo de energía que lo coge por sorpresa y escucha una voz que menciona que puede ver cómo su antiguo amo ha creado un nuevo sirviente, pero que es una lástima que su tiempo como su heraldo sea el más corto de todos, una vez que ellos, los Fallen Heralds, los heraldos caídos, terminen con él. Y vemos que quien ha dicho eso es Firelord, un antiguo heraldo de Galactus. Otro de ellos, Nova, le dice a Firelord que se tranquilice, ya que no parece que ese tipo esté ofreciendo mucha resistencia. Terrax agrega que es mejor así, ya que será más fácil eliminarlo y concentrarse en Galactus. Pero Silver Surfer lo interrumpe, ya que cree reconocer a ese ser, y añade que incluso han luchado lado a lado, para luego preguntarle a Moon Knight qué le ha hecho Galactus. Moon Knight reconoce a Silver Surfer, pero antes de que pueda decir algo más, es atacado nuevamente mientras piensa: ellos desatan sus poderes sobre mí al unísono, algunos más sedientos de sangre que otros. El dolor es insoportable. Firelord parece ser el más agresivo y combina a los demás a que acaben con él, a que derroten a ese usurpador y luego se enfoquen en Galactus. Terrax agrega que disfrutará de su muerte y de las que vendrán después, pero Silver Surfer le recuerda que no pueden convertirse en aquello que esperan derrotar. Nova es de la misma idea, así que le dice a Moon Knight que ellos pueden ayudarlo y que él solo necesita decirles dónde está su jefe. Pero Moon Knight no puede pensar con claridad. Mi mente divaga, siento mi poder fluyendo a través de mí, pero justo fuera de mi alcance. El torrente de poder se ha ido, derribado por seres para quienes esto es como cambiarse de ropa. Me siento desmoronar y escucho una voz, la voz de Khonshu, en mi mente, mis mentes.
y escuchamos la voz de Khonshu diciéndole que haga suyo ese poder, que deje que regrese, que se vuelva parte de cada uno de ellos y luego ataque. Y eso es lo que Moon Knight hace, y vemos a Mr. Knight atacando a los antiguos heraldos, empezando por Nova, quien siente que lo ha golpeado como si fuese Firelord. Moon Knight siente como los restos de la influencia de Khonshu se agitan en su mente, empujando, incitando, moviendo las piezas. Silver Surfer le advierte que tenga cuidado. Ellos podrán haberle dado el beneficio de la duda, pero al final de cuentas, o está con ellos o está con Galactus, a lo que Moon Knight, esta vez como Steven Grant y blandiendo el hacha de Terrax, le responde que no hay necesidad de ser tan insistente, ya que él tiene suficiente poder para todos, y luego lo ataca con un rayo que dispara del hacha, lanzándolo lejos, mientras piensa: mis poderes cambian cuando mis otras personalidades toman el control, pero no puedo controlarlo. Siento que mi conexión con cada hilo, Grant, Lockley y Mr. Knight, se desvanece mientras todos luchan por el control, luchan por el poder. Los otros dos ex-heraldos, Terrax y Firelord, lo atacan al mismo tiempo, haciéndolo gritar de dolor, y continúan atacándolo, pero Moon Knight se resiste. Mi mente, mi ser, está todo confuso. Cada parte de mi psique lucha por prevalecer mientras accedo a todo, y siento que mi cerebro se desborda de información. No puedo luchar más. Solo puedo pensar en una cosa: escapar. Y vemos a Moon Knight ahora como Jake Lockley, montado en una especie de deslizador y disparándoles rayos de energía a Firelord y a Terrax, mientras les dice que es hora de irse. Así que escapa volando a toda velocidad, mientras piensa que tiene que volver a casa. Pero Nova lo persigue y le dice que espere, que sabe por lo que está pasando, ya que ella misma ha estado allí. Luego agrega que ese poder no es ningún chiste, y que entiende que él debe sentirse abrumado, como si estuviera completamente perdido. Pero Moon Knight le responde que si bien él perdió la cabeza hace mucho tiempo, ese asunto cósmico no le es de ninguna ayuda. Nova insiste y, mientras lo sujeta por un brazo, le dice que él es un héroe, que sabe lo que está bien y lo que está mal, y lo que Galactus quiere hacer está mal. Ella entiende que quiera salvar la Tierra, pero ¿a qué costo? ¿Vale la pena destruir millones, miles de millones de vidas inocentes? Pero Moon Knight le responde que ella no lo conoce en absoluto, y luego de zafarse de su agarre y continuar con su escapada a una velocidad aún mayor, agrega que nunca lo llegará a conocer. Mientras huye, Moon Knight piensa: no puedo controlar estos poderes. Apenas podía controlarme a mí mismo, pero necesitaba a Frenchie y a Marlene para mantener las cosas en orden. Pero tengo que regresar a casa. Frankie Ray tiene razón. Nunca se me dijo que debía matar a esta escala, y me niego. Con algo de tiempo para pensar, todo se ve más claro. No solo tengo un poder cósmico, mis habilidades varían dependiendo de quién está al mando. Galactus me dotó con las habilidades de sus mayores heraldos y las incrustó profundamente en mi mente fragmentada. Pensó que esto evitaría que lo desafiara. Solo hay una manera de averiguarlo. Ahí vemos que Moon Knight ha regresado a la Tierra, pero cuando llega, las cosas no son como las había dejado. Lo siento de inmediato. Algo está muy mal. De alguna manera, mientras aceleraba para regresar, no solo llegué a la Tierra, también aceleré en el tiempo, avancé en el tiempo, y ahora ya he perdido. Y vemos un periódico en donde se ve una noticia acerca de un ser alienígena que destruyó a los Avengers, a los Fantastic Four y a los X-Men. En eso, vemos que delante de él aparece Galactus, quien, completamente furioso, le dice: Moon Knight, has demostrado que no puedes manejar el regalo que te di.
Mientras vagabas por la galaxia aprendiendo sobre los límites y las funciones del poder que te di, yo esperé. Padecí hambre y me llené de rabia. Me has fallado, le has fallado a tu Dios y le has fallado a tu planeta. Ahora, después de tanto tiempo, Galactus comerá. Pero Moon Knight le responde con una sola palabra: no. Mientras piensa que esa palabra lo sorprende a él mismo, tanto como parece que lo hizo con Galactus. Galactus le pregunta qué quiere decir con eso y le recuerda que no hay fuerza dentro de años luz que se atreva a hacerle frente. Pero Moon Knight le responde que ahí es donde él se equivoca, porque él está justo ahí. Y luego de decir eso, se lanza sobre Galactus para atacarlo. Sin embargo, Galactus lo derriba con una descarga de energía que lanza desde sus ojos. Moon Knight piensa que no tiene ninguna oportunidad contra él, incluso ahora, con todas las piezas que lo componen, que forman su psique, intentando trabajar al unísono. Incluso así, parece que no será suficiente. Galactus se dirige a él. Me sorprendes. Has aprendido a dominar tus habilidades más rápido de lo que incluso yo podía haber esperado. Pero no importa. Una nada dotada de un pequeño poder sigue siendo nada. Pero en eso recibe un ataque por la espalda que lo sorprende por completo. Él se da la vuelta preguntando quién es el responsable de semejante osadía y recibe la respuesta de Nova, quien le dice que son ellos y que le sorprende que los haya olvidado tan rápido. Pero Galactus no ha olvidado y le responde: «Ah, mis heraldos caídos, desesperados por reconocimiento, desesperados por probar que no eran solo herramientas fugaces de mi propia creación. Más alimento para Galactus». Moon Knight intenta detenerlos, pero Firelord se dirige de nuevo a Galactus, a quien le dice que sus palabras son... Pero Galactus lo interrumpe con una descarga de energía que lanza de su mano, desintegrándolo, mientras le dice: «Silencio, Firelord, para siempre». Luego aplasta a Terrax, mientras le dice: «Terrax, ¿realmente pensaste que te hice lo suficientemente fuerte como para desafiarme?». Seguidamente se dirige a los demás, a quienes les dice: «Incluso ahora, en el estado débil en el que me encuentro, no son para mí más que un zumbido en mi oreja. Si aún siguen ahí es porque yo lo permito. Si siguen vivos es solo porque no malgastaré mi tiempo con ustedes». Silver Surfer se dirige a Franky, a quien le dice que Galactus se ha vuelto loco, que ya no hay nada que puedan hacer y que busque ayuda. Pero Nova le responde que no hay nadie que los pueda ayudar. Todo se terminó para ellos. Y Galactus se apresura en darle la razón, por lo que coge a Silver Surfer con una mano y lo aprieta con fuerza hasta aplastarlo, mientras le dice a Nova que le sorprende ver que ella, su heraldo más humano, sería la más sabia de todos. Franky, al ver lo que le hizo a Silver Surfer, se lamenta: «No, Surfer, oh Dios, no». Pero Galactus se burla de ella. «¿Dios? Seguramente eres consciente de eso, ¿no? No hay dioses, ya no». Pero Moon Knight lo interrumpe y le dice que está equivocado. Galactus voltea la cabeza y ve delante de él a Moon Knight, pero lo que ve esta vez lo sorprende más. Y con razón, porque el Moon Knight que aparece delante de él tiene los poderes de todos los heraldos juntos. Él quiere decir algo ingenioso, algo contundente y demoledor. Algo como: «Me río de ti». O «¿Quién se ríe ahora, Galactus?». Pero le toma cada fibra de poder que tiene mantenerse unido y canalizar todos sus poderes en un solo ser, en una sola mente. Y mientras ataca a Galactus, piensa: «Solo tengo una oportunidad en esto. Solo puedo lanzar un único disparo. Por Khonshu, por Marlene y Frenchy, por mi ciudad, por mi planeta, por mí mismo y por todo lo que compone a Mark Spector, Steven Grant y Jay Lockley». Producto de su ataque, Galactus grita de dolor.
un dolor al que no está acostumbrado. Por un breve segundo, puedo escuchar a Marlene susurrándome al oído. «Lo lograste, sabía que podías hacerlo». Pero tan rápido como todo esto comenzó, todo termina, todo desaparece. Obviamente, eso no es suficiente para vencer a Galactus, así que lo vemos decirle a Moon Knight que ese planeta no es digno del tiempo ni del esfuerzo de Galactus, y que tampoco lo es de él, Moon Knight, su heraldo fallido, para luego atacarlo nuevamente ante la desesperación de Frankie, mientras le dice que ahora se irá a buscar alimento y un heraldo leal, uno que pueda apreciar lo que es el poder cósmico y lo que poseerlo demanda. Frankie lo coge entre sus brazos e intenta reanimarlo, diciéndole que lo logró. Galactus se ha ido, así que no debe rendirse. Pero Moon Knight solo piensa: siento mis poderes disiparse. Siento cómo soy arrancado de las estrellas, volviendo al hombre que era antes, nada más que un hombre quebrado, intentando hacer lo correcto. Pero, ¿un hombre muerto? No, no todavía. Aún queda trabajo por hacer. La historia comienza en algún lugar del multiverso. Vemos a Spider-Gwen viajando a través del espacio. Ella nos cuenta que ha sido llamada de muchas maneras a través de los años: Spider-Woman, Spider-Gwen, Ghost Spider. Agrega que es difícil que no te identifiquen con arañas si es que fuiste picada, precisamente, por una araña radioactiva. Pero eso no le importa. Continúa diciendo que, con seguridad, nos estaremos preguntando qué hace una chica de Forest Hill en un planeta alienígena. Supongo que puede decirse que surcó el multiverso en busca de problemas, agrega ella. Añade que le gusta sacar a la gente de problemas cuando puede, y ahora encontró a alguien para ayudar. En eso vemos caer junto a ella Stardust, uno de los heraldos de Galactus. Spider-Gwen, al ver lo doloroso de la caída, le pregunta si está bien. Ahí comprendemos que la caída de Stardust se debió a que se está enfrentando a Galactus, quien aparece en toda su inmensidad. Él es un ser cósmico que sigue una dieta estricta en base a planetas. Confiesa que ya sabía de su existencia, pero que nunca lo había visto en acción. Galactus le reclama a Stardust que ella es su heraldo, pero que aún así osa desafiarlo, a lo que Stardust le responde que no dejará que destruya a su gente. Los heraldos de Galactus están obligados a satisfacerlo y a encontrar nuevos mundos para que los devore. Galactus intenta aplastar a Stardust con su pie, mientras le recuerda que, sin él, ella no sería nada, y aunque Stardust intenta esquivar su ataque, no puede hacerlo del todo. Luego, vemos a dos seres femeninos de la misma especie de Stardust que aparecen en escena, suplicándole a Spider-Gwen que la ayude, ya que Stardust es la defensora de su pueblo y que solo quedan ellas tres de su especie, las tres últimas Ethereals. Agrega que Stardust no podrá soportar a Galactus por mucho tiempo más, y que, si ella cae, toda su fuerza vital será consumida por Galactus, y su pueblo será borrado de la existencia. Spider-Gwen piensa que el que una raza desaparezca así como así, no solo es algo imposible de concebir, sino que también está completamente mal. Así que se para enfrente de Galactus, justo cuando éste está a punto de pisar Stardust, quien terminó derribada en el piso debido al ataque anterior. Galactus señala que lo que está sucediendo no es asunto suyo, pero ella le responde que sí lo es, ya que es una entrometida, como la mayoría de los neoyorquinos. Así que le dice que mejor se vaya y que se busque a alguien de su tamaño. Galactus le dice que se haga a un lado, llamándola humana insignificante, y Spider-Gwen le responde que, para él, es Ghost Spider. Luego le pide a Galactus que perdone a Stardust y a las otras Ethereals, y que deje que se vayan, y se ofrece a tomar su lugar como heraldo de Galactus. Stardust le advierte que ella no sabe lo que está diciendo, ya que ser un heraldo de Galactus es una carga insoportable, pero Spider-Gwen responde que no podría vivir consigo misma si no hace lo que está haciendo. Galactus, después de reconocer que ella ya tiene poderes, la nombra su nuevo heraldo
y le concede poderes cósmicos, ordenándole que los use para satisfacer su voraz apetito. Más tarde, vemos a Spider-Gwen como heraldo de Galactus volando por el cosmos. Ella reconoce que Stardust tenía razón, ya que no es una tarea sencilla decidir qué planeta vive y qué planeta muere, pero cree que, por ahora, lo mejor que puede hacer es mantener la cantidad de vidas perdidas en el mínimo posible. Luego ingresa en un planeta con mucha vegetación y considera que se ve prometedor, hasta que una fuerza la derriba sorpresivamente. Y vemos que quien la ha atacado es una gigantesca criatura parecida a un dragón, escupiendo fuego desde sus fauces. Spider-Gwen se sorprende de verlo, ya que nunca había visto a uno en su vida. O al menos eso es lo que piensa. La verdad es que no lo recuerda, ya que ha estado demasiado tiempo haciendo eso. Y mientras dice eso, inventa una especie de lazo con el que logra enredar la boca del dragón y lo atrapa, dejándolo inmóvil. Pero un sonido rechinante se escucha y vemos al dragón escapar, mientras que Spider-Gwen piensa que tal vez no sería tan malo que Galactus viniese a ese mundo. Pero mientras dice eso, el dragón se lanza de nuevo hacia ella y la ataca nuevamente con el fuego que escupe. Spider-Gwen consigue protegerse desplegando un escudo frente suyo, pero es herida por las llamas y se lamenta, ya que cree que la quemadura le dejará una marca en el cuerpo. De repente, escuchamos una voz que dice: «No sientas miedo, valiente guerrera. Aquí estamos para ayudarte». Y vemos a 4 personajes armados con espadas, lanzas, grandes martillos y escudos que aparecen detrás del dragón. El dragón se voltea para verlos y, aunque Spider-Gwen intenta advertirles que tengan cuidado, vemos cómo el dragón inmediatamente los baña con su fuego. Pero, ¿recuerdan que les había dicho que tenían escudos? Pues parece que estos escudos pueden protegerlos de las llamas de un dragón, así que la cosa no pasa a más de unos cuantos gritos. Spider-Gwen aprovecha la oportunidad para atrapar nuevamente al dragón con su lazo, esta vez más fuerte. Al verlo finalmente maniatado, con la boca cerrada y sin poder moverse, le dice que él le da un nuevo significado a la palabra respirar por la boca. Luego, más tranquila, le pregunta a los demás si suelen ver a muchos dragones en el lugar, y todos le responden que sí. Los guerreros le agradecen, ya que ellos habían intentado ayudarla, pero al final ellos terminaron siendo los ayudados. Otro de los personajes añade que eso suele sucederles, aunque no sabemos si eso es cierto o solo está siendo modesta, como menciona su compañero. Spider-Gwen le responde que le alegra haber podido ayudarlos. El que parece ser el líder del grupo le dice que su traje es peculiar y le pregunta de dónde es, a lo que Spider-Gwen le contesta que, técnicamente, es de Queens, pero que, aunque parezca extraño, ninguna reina vive allí. Y luego agrega que puede llamarla Gwendolyn. Los guerreros, entonces, se presentan. El que parece ser el líder, de características humanas y piel lila, se llama Evelyn. La pequeña que parece una humana, pero con piel de color azul, es Sofia. Una especie de elfo naranja se presenta como Kingran. Y un gigante verde se llama Pamlum, y agrega que le encantan las tartas de carne de cordero. Spider-Gwen les responde que es un gusto conocerlos, y les dice que aprovechará la oportunidad para preguntarles si hay otros como ellos en el planeta. Ella quiere saber por qué tiene un amigo, o mejor dicho, alguien que no es su amigo, pero Evelyn la interrumpe y le informa que hay muchos poblados a lo largo de la costa del río, y que estará feliz de acompañarla para que los conozca. En ese instante se percata de que ella está herida, pero Spider-Gwen le responde que no es nada, que ha sufrido peores cosas. Evelyn insiste en que no es aconsejable andar por ahí con la armadura dañada y le cuenta que su hermano es herrero y que podría fabricarle un parche metálico para cubrir su herida. Luego añade que tienen una cabaña cerca y que ella podría descansar allí por un tiempo. Luego los vemos llegando a la cabaña y, al entrar, Evelyn le dice a Spider-Gwen que se sienta como en casa. Ella le da las gracias y le comenta que su escudo es muy bello, para luego preguntarle si lo fabricó su hermano. Evelyn le responde que lo hizo para una amiga de él, en Melina.
Agrega que él y Melina crecieron juntos, soñando con convertirse en caballeros, enfrentándose a dragones juntos en los campos de batalla. Pero, si bien su espíritu era el de un guerrero, ella no era muy hábil con la espada. Y un día, cuando él estaba buscando un nido de dragones, ella lo siguió sin que él se dé cuenta y terminó extraviándose en el nido. Un dragón acabó con su vida. Si solo nunca se me hubiese ocurrido ir allí, se lamenta Evelyn. Spider-Gwen se da cuenta de que él se culpa por lo que le pasó a Melina. Luego vemos imágenes de Peter Parker muriendo en brazos de Gwen. Como comentario, en el universo original de Spider-Gwen, el universo 65, ella fue quien terminó siendo mordida por la araña radioactiva, convirtiéndose en Spider-Woman. El Peter Parker de este universo era un gran admirador de ella, así que, cansado del acoso que sufría en la escuela, decidió experimentar con una fórmula basada en el suero del lagarto, convirtiéndose en Lizard, y en una de sus transformaciones terminó enfrentándose a Spider-Woman, quien lo golpeó demasiado fuerte, causándole la muerte. Esto es lo que se ve en esta imagen, con Peter diciéndole que él solo quería ser especial. Del mismo modo, vemos que Evelyn también recuerda la muerte de Melina, quien, en sus últimos momentos, le dijo que ella solo quería ser como él. Spider-Gwen le dice a Evelyn que lo que sucedió no fue su culpa y que espera que él se dé cuenta de eso. Luego de un momento de silencio, Spider-Gwen les dice a los demás que su conocimiento de los mundos fantásticos está un poco desactualizado y le pregunta a Evelyn si tiene magos por allí, puesto que van a necesitar ayuda y de dimensiones épicas, ya que su planeta está en grave peligro. Luego los vemos iniciar una travesía junto al resto del grupo de guerreros, con Spider-Gwen portando el escudo de Melina, hasta que llegan a un inmenso árbol con una puerta en el tronco. Kingran expresa que no se atreve a tocar la puerta luego de lo sucedido con los Boggles, mientras que Pamplum dice que se comerá una tarta de queso y carne de cordero. Spider-Gwen los interrumpe para recordarles que tienen prisa y que, si no se apuran, pronto Galactus hará con todos ellos una enorme tarta de queso y carne de cordero. Pamplum, mientras se come la tarta, le pregunta a Spider-Gwen si a ese tal Galactus le gustan las tartas. Evelyn interviene y menciona que cree que un rostro nuevo tal vez ponga a su amigo bien predispuesto, por lo que es Spider-Gwen quien se acerca y llama a la puerta. Y de ella sale una mujer que viste una blusa y un pantalón de color celeste, unas botas rojas y que tiene un revólver en su estuche. Apenas los ve, comenta que debió imaginarse que el sapo que halló en su bañera esa mañana era un mal presagio. Luego, señalando a Spider-Gwen, le dice que ella es nueva ahí. Spider-Gwen le responde que ella no se ve como los demás habitantes del lugar, a lo que la mujer solo le responde que es una larga historia. Spider-Gwen luego le pregunta cómo puede llamarla, a lo que la mujer le responde que ella es la Sorcerer Supreme, la hechicera suprema, pero que puede llamarla Nina. Spider-Gwen le dice que necesitan de sus conocimientos pero Nina la interrumpe para decirle que siempre es la misma historia. Spider-Gwen continúa y le aclara que está segura de que ella querrá saber lo que tiene que decirle, pero Nina le responde que ya escuchó esa frase antes. Así que, sin mayor preámbulo, Spider-Gwen le informa que esto tiene que ver con un ser llamado Galactus. ¿Galactus? La próxima vez empieza por ahí, exclama Nina. Más tarde, vemos a todos caminando en el interior de una cueva, con Nina, quien lleva un par de pociones en la mano, señalando el camino. Spider-Gwen le dice a Nina que no es que dude de sus planes, pero Galactus está en camino, y teniendo en cuenta el asunto de los dragones que pululan por su mundo, quizás sus pócimas no sean del todo efectivas. Nina responde que a todo el mundo le encanta criticar, para luego aclararle que preparaciones como esa requieren de bastante tiempo y de varios ajustes, pero que da la coincidencia de que justamente hace poco la terminó de preparar y que está lista para ser usada. ¿O sea, que es una versión de prueba?, pregunta Spider-Gwen, mientras que Pamplum comenta que necesita otra tarta, esta vez de carne de cordero y pickles. Por fin llegan a su destino, el que comprendemos que es una madriguera de dragones. Además de varios huevos, vemos a un grupo de dragones, todos durmiendo. Spider-Gwen pregunta qué harán ahora,
a lo que Nina toma los 2 frascos que llevaba en sus manos, llenos de la pócima que acababa de preparar, y los arroja contra el suelo, mientras dice: Ahora nos toca correr. Y vemos como todo en el lugar se ve envuelto por una nube de color lila que despierta a los dragones, mientras que Nina y los demás huyen del lugar. Una vez fuera de la cueva, Sofía pregunta qué pasará ahora. Kingran también quiere saber cuándo sabrán si tuvieron éxito con su misión. Nina les responde que pronto lo sabrán, o al menos eso es lo que espera. Mientras esperan, Evelyn le pregunta a Spider-Gwen por qué, si su deber es hacia Galactus, por qué los ayuda, y ella, conmovida, le cuenta que ella también perdió a un amigo, así como Evelyn perdió a Emelina. Se llamaba Peter, y no puedo traerlo de vuelta, pero puedo ayudarlos a ustedes. Puedo ayudarte a ti, y a Sofía, y a Kingran, y a Panglum, y a todos los demás que viven aquí. Evelyn le responde que entiende el mensaje, y le confiesa que él también trata de hacer las cosas así, ayudando a los demás, en memoria de Emelina. De repente, Nina pide silencio, ya que puede escuchar algo ocurriendo dentro de la cueva, a la vez que la humareda de color púrpura comienza a salir de ella. Y luego vemos las fauces de un enorme dragón que dice: Sorcerer Supreme, estamos listos para servirte. Nina se alegra y se sorprende de que la pócima realmente haya funcionado, mientras que los demás, especialmente Sofía, miran al dragón sorprendidos. Más tarde, en el mismo día, vemos a todos los personajes ataviados para la batalla, con cascos y armaduras, incluyendo a Spider-Gwen. Evelyn le pregunta qué será de ella si triunfan ese día y a dónde irá, a lo que ella le responde que irá a algún sitio donde la necesiten, aunque trata de no pensar mucho en el futuro, ya que Galactus no será derrotado con facilidad. Y viendo que Galactus ha llegado, les dice a todos: pero por ahora, 1, 2, 3, ¡a la carga! Y vemos a los habitantes del planeta, humanos y elfos montando a caballo, dragones surcando los cielos y más lanzándose al ataque contra Galactus, quien ha llegado y se yergue, imponente, frente a ellos. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.